La historia del famoso baile de Salma Hayek en la película de Crepúsculo al amanecer, nominado como uno de los detalles eróticos más excitantes del cine de la época de los 90. Salma Hayek fue la mujer que dio vida a estos movimientos tan sensuales que el director quería transmitir a los videntes. Y aunque la película en sí no tuvo mucho éxito al momento de ser lanzada en las salas de cine, cuando se hizo pública la versión de video, se convirtió en uno de los discos más vendidos. Si quieres conocer todo el proceso que hubo detrás de esta grabación, entonces quédate hasta el final de este video. ¿De dónde salió la idea del baile? Si bien se sabe que el guionista principal de Crepúsculo al amanecer fue Quentin Tarantino, el director que hizo realidad todas estas dramatizaciones visuales fue Robert Rodríguez, quien luego de leer la grandiosa historia que había propuesto Tarantino, a pesar de apoyarlo en su proyecto, también creía que el material sobre el que hablaba en la trama era repetido. Pues, ¿ya no hay películas que hablan sobre rufianes y vampiros? Fue entonces cuando Rodríguez comenzó a volar con su imaginación y decidió proponer fragmentos de contenidos propios, dentro de los cuales se encuentra el muy sensual y erótico baile de Salma Hayek. ¿Por qué precisamente Salma Hayek? Una vez que Rodríguez propuso a su coaliado Tarantino que introdujera una escena de baile sensual en el momento de que los hermanos Gecko ingresaran a la taberna llena de vampiros, el guionista comenzó a escribir la escena del baile, y fue allí cuando ideó que en este rito vampiresco lo mejor sería que lo complementaran con la presencia de un animal. Y es así como la serpiente anaconda amarilla llega a las tomas de Crepúsculo al amanecer. Sin embargo, una de las cosas más controversiales fue la elección de la actriz, la cual, a pesar de que en el guión se llamaría Muerte Rubia, no se encontraba una actriz que tuviera esa picardía y erotismo para cumplir con las líneas del guión. Y fue cuando Tarantino pensó en una mujer que había recientemente actuado en una película que le había gustado mucho, la cual era Desesperado, lanzada en el 95, en donde una de las protagonistas principales era Salma Hayek, una actriz mexicana. No obstante, había un gran límite, y es que Hayek no era rubia, y como no querían dañar la sensual imagen de la actriz, lo que prefirió el guionista fue reescribir la escena, y en vez de llamar a la chica que bailaría Muerte Rubia, la llamó Satánico Pandemonium. Esta escena no fue tan fácil de filmar. Aunque a simple vista la grabación de esta escena pareciera que se hubiese filmado a la primera, la realidad es que no fue así. Pues de entrada, Hayek ni siquiera quería aceptar el papel, puesto que desde niña había sentido pánico por las serpientes, y hacer un filme donde tuviera a una encima era muy escalofriante. Así que no fue sino hasta que los cineastas la engañaron diciéndole que Madonna tomaría el papel, que Hayek decidió superar sus miedos, y fue a sesiones donde expertos le enseñaron a superar su fobia hacia las serpientes. Y su éxito fue tal que en la grabación definitiva de la escena de baile se ve cómo la actriz pareciera estar a gusto con la presencia de la serpiente. Tanto así que incluso hay reportajes noticieros sobre esta escena que describen el sensualismo tan grande que logró la actriz en esta escena, pues la serpiente no es un personaje extra durante el baile, sino que es parte de la esencia de Hayek mientras esta mueve su sensual cuerpo al son de la música. No era la escena definitiva. Cuando se encontraban en la última escena de práctica, Rodríguez hizo un pequeño cambio en el modo de baile y le pidió a la actriz que en vez de solo cargar a la serpiente sobre su espalda, mejor la dejara enrollarse en su cuerpo, que así se vería más realista la escena. Además le pidió que se dejara llevar por la música y que permitiera que saliera esa mujer sensual que estaba dentro de ella. Por lo que Hayek siguió todos los consejos de su productor y ¡boom! Este fue el maravilloso resultado. Interesante, ¿no lo crees? Si te parece interesante el desenlace de esta historia, quiero pedirte que por favor, antes de que te vayas, me regales un buen like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido acá a nuestro canal. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima!